los estadios del profeta. Vamos a entrar en una enseñanza, bueno, una predicación del ministerio profético. Vamos a estar tomando esa parte. Vamos a tener un curso a partir del 7 de julio de 8 a 9, me parece que es, de 8 a 9 de la noche aquí en la congregación, un curso de activación profética, va a ser en línea. Entonces, para todos aquellos que no sabían, pues hago extensiva la invitación. Si quieren tomarlo, me mandan un mensaje y ya les doy todos los detalles. Amén. Entonces, para todos. Gloria al Señor. Y también les quiero dar otro anuncio. Quiero comentarles que hemos estado orando y bueno, el Señor nos ha dado la asignación de hacer una toma territorial. Voy a hacer mi primera toma territorial y bueno, ya tengo algunos hermanos que me van a acompañar. Entonces también hago extensiva la invitación para todos, quien quiera acompañarnos. Estamos planeando salir el día de mañana, primero Dios, a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Vamos a dirigirnos a la comunidad de Morelos y de ahí vamos a subir a hacer la toma territorial al Sotolo. Vamos a ir al Sotolo. Sí, entonces, si alguien quiere asistir, si hay algún valiente que quiera acompañarnos, si no con sus oraciones, y también que quiera aprender lo que son las tomas territoriales, pues lo vamos a hacer. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a compartir los estadios del profeta, parte número 2. El tiempo, amada iglesia, se está llegando y el Señor está revelando y el Señor está pidiendo que hagamos esas tomas de territorio, porque estamos siendo muy atacados por brujería, por hechicería. Y en la semana que pasó yo tuve un ataque muy fuerte en la casa y bueno, sabemos que no hay nada más poderoso que el Señor, ¿verdad? Amén. Entonces el Señor nos dio la victoria y nos seguirá dando la victoria en su nombre, ¿verdad? Todos estamos bien. Hemos estado intercediendo por las familias de la congregación y bueno, ha estado fuerte la guerra y ya nos avisó el Señor que va a continuar la guerra. Y bueno, como soldados de Jesucristo, pues sabemos que no debemos de temer ni tener miedo, porque el Señor está con nosotros. Amén. El Señor va a empezar a activar a su pueblo, va a su iglesia, va a hacer grandes cosas aquí en ese territorio. Ya está profetizado, yo le creo, y también con la dirección de la palabra de Dios, que es nuestra palabra profética por primordial. La palabra de Dios es ahí donde tenemos que confirmar toda palabra profética, toda profecía que se nos dé. En la bendita palabra del Señor es ahí donde tenemos que tomar la dirección absoluta para nuestras vidas. Amén. Entonces, en eso andamos. Y bueno, pues esos son los anuncios que tengo para ustedes. ¿Sí me oigo ahí? ¿Me oigo? Creo que me oigo más claro ahí, ¿no? Bueno, entonces, no habiendo otro anuncio, vamos a la prédica. Vamos a ver hoy parte de una prédica del ministerio profético que va a complementar al curso que vamos a tener el 7 de julio. Y bueno, vamos a empezar. Los estadios del profeta, parte número 2. En la mañana ya estuvimos hablando de la primera escuela profética que hubo. Estuvimos hablando del profeta Samuel, estuvimos hablando del origen, ¿verdad?, de las escuelas proféticas. Estuvimos también hablando un poco del rey Saúl, ¿verdad? ¿Cuántos saben que el rey Saúl también profetizó, ¿verdad? Y de ahí una palabra que está en la Biblia que dice también Saúl entre los profetas, ¿verdad? Pues déjame decirte que el Espíritu Santo venía sobre ellos y cualquiera puede profetizar, porque para Dios no hay imposibles. Entonces también el rey Saúl profetizó.
¿verdad? Porque vino el Espíritu Santo sobre él. Eso estuvimos hablando en la mañana, estuvimos hablando acerca de los lugares altos. Si no viste la prédica, está en el YouTube, ¿verdad? Es una revelación del Señor, y precisamente en esa prédica fue donde nos reveló lo de los lugares altos, que había que hacer la toma territorial. Entonces, el día de hoy vamos a ver los estadios del profeta, parte número 2. También estuvimos viendo el significado de lo que significa Ramá, ¿verdad? La palabra Ramá quiere decir lugares altos. La parte donde vivía el profeta Samuel era Ramá, y ahí juzgaba a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Él fue un profeta, pero también fue un juez. Entonces estuvimos viendo mucha revelación de Dios que dio a través de la palabra de la mañana. Y bueno, hoy vamos a complementar, vamos a terminar la segunda parte de los estadios del profeta. Por favor, trata de poner atención para que podamos desarrollarlo, ¿verdad? Y pueda ser bendecida tu vida. Las 4 escuelas de Elías. Vamos a empezar con las 4 escuelas de Elías, el profeta Elías. Elías, amada iglesia, se estableció con 4 escuelas proféticas, donde su hijo espiritual, el estudiante Eliseo, se graduó. Entonces el profeta Eliseo fue su hijo espiritual de Elías. Amén. Y para ello hay 4 estadios del profeta. Número 1, Gilgal. Número 2, Jericó. Número 3, Betel. Y número 4, el Jordán. Amén. Vamos a estudiar, vamos a aprender a través de esta predicación qué significa o qué simboliza proféticamente cada uno de estos lugares. Amén. Si tú estás interesado en ser activado proféticamente, bueno, pues nosotros somos una iglesia apostólica profética donde deben de fluir todos los ministerios y todos los dones de poder del Espíritu Santo y todo el poder del Señor, toda la gloria del Señor. Y bueno, algunos van a tener un llamado más pastoral, apostólico, pero hay algunos que si tienen visiones, si tienen sueños, ¿verdad? Si tienen profecías, si tienen lenguas, interpretación de lenguas, bueno, pues esta parte es una introducción y lo demás lo vamos a desarrollar en el curso del 7 de julio. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, amada iglesia, estos 4 lugares se conocen como las 4 escuelas de formación de Eliseo como estudiante profético. Gloria al Señor. Eliseo, amada iglesia, tuvo que pasar 4 lugares con Elías antes de tener el manto. ¿Qué simboliza el manto? El manto simboliza unción, ¿verdad? Simboliza el ministerio, ¿verdad? Simboliza todo ese oficio de profético que desarrolla el servicio para el Señor. Eso simboliza el manto. Entonces, para que Eliseo pudiera tener ese manto, ¿verdad? Esa unción que venía de Dios, tuvo que pasar por 4 etapas o por 4 estadios. De ahí el tema de los 4 estadios del profeta. Amada iglesia, cada lugar representa una parte del proceso. Di conmigo, proceso. Amén. Estamos viendo en los discipulados un tema que se llama la ley del proceso. Y déjame decirte que al ser la ley del proceso, no se puede evitar. Para que tú puedas desarrollar ese ministerio, ese llamado que tiene Dios para ti, necesitas ser procesado. No puedes saltarte la ley del proceso. Amén. Entonces, hoy vamos a ver que cada lugar, cada estadio del profeta representa una parte del proceso para tener ese manto profético, ese ministerio profético, porque una cosa es fluir en lo profético y otra cosa muy diferente es tener el manto y el ministerio profético. Gloria al Señor. El primer estadio es el Gilgal. El Gilgal es el primer estadio del profeta. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Vamos a Segunda de Reyes,
capítulo 2, versículo 1. Y bueno, tú me dirías, bueno, pastor, ¿y usted por qué se mete en estos rollos? Bueno, pues porque somos proféticos y porque como pastor debo de aprender también de esta parte para que no me engañen, ¿verdad? Gloria al Señor. El primer estadio de los profetas es Gilgal. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Para que no me quieran tomar el pelo, ¿verdad? Entonces para eso también tenemos que estudiar sobre esta parte. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios, con el permiso del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con el Eliseo de Gilgal. Amén. Entonces, cuando Jehová, Dios, quiso o alzó a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Él siempre andaba con Eliseo, era su discípulo, era su maestro, era su padre espiritual. Amén. Entonces ahí vemos que para desarrollar un manto, tienes que tener un padre espiritual, tienes que tener un maestro, ¿verdad? Eliseo estaba pegado con Elías, lo seguía ahí a esos lugares. Muy bien, ese es un verdadero discípulo. Vamos a ver lo que es el significado de Gilgal. El significado de Gilgal quiere decir rodar, quiere decir rutina, quiere decir cuchillos afilados, quiere decir la circuncisión del corazón. Entonces, en ese primer proceso, lo que Dios va a hacer contigo es circuncidar tu corazón, que tengas el pacto del Señor Jesús en tu corazón, que lo vivas, que seas sensible a lo que Dios es sensible, para que puedas tener ese manto profético. Amén. Entonces eso significa Gilgal. Por eso Eliseo acompañaba a Elías, porque estaba en ese proceso, estaba en el Gilgal, de rodar, de rutina, de cuchillos afilados y de circuncisión del corazón. Aleluya. Amada iglesia, este fue el primer lugar donde acampó el pueblo de Israel, dirigido por Josué, antes de entrar a poseer la tierra prometida de Canaán, por vez primera, después de salir de Egipto. Gloria al Señor. Amada iglesia, aquí circuncidó Josué a toda la nueva generación que nació en el desierto. Esto era necesario, ¿verdad? Entonces aquí fue donde Josué circuncidó a toda la nueva generación que nació en el desierto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que estuvieran comprometidos con su Dios. Aleluya. Entonces, de esa misma manera, en el proceso que tú vas a entrar, es ese Gilgal. Gloria al Señor. Número 2, hay más, pero es una introducción. Número 2, Betel, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese lugar donde ¿quién fue el que se recostó sobre una roca? Jacob, ¿verdad? Y entonces llamó ese lugar Betel, que significa casa de Dios, ¿verdad? Entonces el segundo estadio del profeta es Betel. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Quien lo encuentre primero me dice un fuerte amén. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Gloria a Dios. Dice así, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Y dijo Elías a Eliseo, le dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel, ¿verdad? Y Eliseo, ¿qué le dijo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y entonces descendieron pues a Betel. Amén. Eliseo estaba pegado con Elías, no iba a ningún lado si no iba Eliseo con él. Lo amaba mucho, le gustaba estar con su padre espiritual, ¿verdad? Aprender de él.
No es casualidad que Eliseo haya tenido ese manto, que haya tenido ese nivel de unción. ¿Por qué? Porque era fiel, porque era dedicado y estaba pegado a su maestro, a su padre espiritual, que era Elías. Gloria al Señor. Quisiera decir otra cosa, pero es eso lo que hacía Eliseo, ¿verdad? Amén. Significado de Betel. Amada iglesia, el significado de Betel quiere decir que fue el lugar de la revelación. El significado de Betel fue el lugar de la revelación, ¿verdad? Por eso es que Jacob dijo: esta es casa de Dios, porque vio ángeles que subían y bajaban. Amén. Por eso ese es su significado. Lugar de revelación es la casa de Dios. Entonces, la casa de Dios también es un lugar de revelación. Aquí en este lugar es donde Dios da revelación para que tú seas consolidado, para que tú seas equipado, para que tú seas entrenado, ¿verdad? Por muy humilde que veas al siervo que está enfrente de ti, Dios le da revelación, porque así es el diseño del Señor. Y entonces Eliseo, por eso andaba a todos lados con Elías. ¿Por qué? Porque le enseñaba. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces Betel fue el lugar de revelación, es la casa de Dios. Aquí en la casa de Dios vas a tener la revelación para que puedas servir a tu Señor. Por eso es que vamos a ir a hacer la toma territorial. Este fue el lugar donde Jacob, que luego le cambió el nombre Dios, ¿verdad? A Jacob le cambió el nombre a Israel. ¿Por qué? Porque de sus lomos, ¿verdad? De su simiente iban a salir las 12 tribus de Israel. Por eso es que le cambió el nombre de Jacob a Israel. Gloria al Señor. Entonces, este fue el lugar donde Jacob vio una escalera que llegaba al cielo, ¿verdad? Donde subían ángeles. ¿Y por qué es el lugar de revelación? Pues porque tenemos ángeles, efectivamente, que son ángeles mensajeros, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, hay revelación del Señor también por medio de los ángeles. Fue un ángel el que visitó a María y le dijo que iba a concebir del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahí en Betel, Jacob vio la escalera que llegaba al cielo por donde subían los ángeles. Por eso, casa de Dios es un lugar de revelación, ¿verdad? Entonces, aquí en tu casa espiritual también hay revelación. En otros lados puede haber revelación también, pero cada territorio Dios le da un diseño, Dios le da una asignación, Dios levanta guerreros para servir en ese territorio y que sea ganado para el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aquí Jacob, amada iglesia, levantó la piedra que le sirvió de cabecera y pactó con el Señor, ¿verdad? Que fue tanta la revelación, fueron abiertos sus ojos espirituales, fue un encuentro que tuvo con el Señor, que Jacob pactó con el Señor. Y así necesitamos nosotros tener esa revelación, porque cuando nosotros, ¿verdad?, somos derribados, ¿verdad?, del caballo, como lo fue Saulo de Tarso, entonces hay un pacto con Dios, hay una transformación, hay una conversión genuina. Por eso es necesario que el Espíritu Santo de Dios te tome por completo, te arrebate por la fuerza y se muestre a tu vida con poder y con autoridad para que definitivamente hagas un compromiso, hagas un pacto con tu Dios. Amén. Eso fue lo que le pasó a Saulo de Tarso, ¿verdad? Que después se cambió el nombre a Pablo, que significa pequeño. ¿Por qué? Porque él se consideraba el más pequeño de los apóstoles, como un abortivo, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le pasó a Jacob, tanto así que pactó. Gloria al Señor. Entonces, esa parte, ese estadio como profeta, ¿verdad? Si tú tienes el llamado profético y el Señor te va a ungir con el manto profético, con el oficio de profeta, tienes que pasar esa ley del proceso, ese estadio que se llama Betel. Y ese proceso lo tienes que pasar en el lugar de revelación asignado por Dios para tu vida. ¿Y ese lugar con quién crees que es? Pues aquí.
aquí y bueno, también en comunión con el Señor, ¿verdad? Entonces, si no te llevas bien con tus pastores, pues es tiempo de que busques un acuerdo y llevemos una relación fraterna, ¿no? Amén. El pasado ya se fue, pero el día de mañana es nuevo, porque por la misericordia del Señor. Amén. Entonces tú decides en qué estadio te quedas. Gloria al Señor. Vamos a ver el tercer estadio rápidamente. Vamos a ver el tercer estadio rápidamente, que se llama Jericó. Por eso la alabanza de los muros caerán, ¿verdad? ¿Sí recuerdan esa historia bíblica de cuando cayeron los muros de Jericó? ¿Verdad? Bueno, pues el tercer estadio del profeta es Jericó. Y vamos a la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 4 al 5. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 4 y 5. El primero que lo encuentre me dice un fuerte amén. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 4 al 5. Dice así la palabra de Dios. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó, ¿verdad? Por eso es que nos enviaron para allá arriba, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, escuchen lo que le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? ¿Verdad? Y él respondió: sí lo sé, cállense. ¿Verdad? Cómo era celoso de su padre espiritual, ¿verdad? Que ellos le dijeron: ay, ¿a poco no sabes que Dios te va a quitar a tu señor? Y él les dijo: sí lo sé, pero cállense. ¿Verdad? Entonces, no debes de permitir que nadie hable mal de tu pastor. Debes de decir: cállense. ¿Verdad? Doy gloria a Dios, doy gracias a Dios por aquellos discípulos que van a ir conmigo a esa asignación. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Entonces, el significado de Jericó. ¿Cuál es el significado de Jericó? El significado de Jericó quiere decir lugar de guerra. Entonces vamos a ir a Jericó, vamos a ir al lugar de guerra, pero vamos confiados, vamos con fe de que el Señor nos va a mandar una legión de ángeles para que nos protejan. Amén. Gloria al Señor. No hay muchos amenes, pero sí. Gloria al Señor. Lugar de guerra, de confrontación. No quiere decir que por favor, es el lugar de guerra y de confrontación. Es confrontar a las tinieblas. El lugar de conquista. Eso es el significado de Jericó. Ese es el que vamos a tomar. ¿Por qué? Porque al igual que ustedes, amada iglesia que me estén escuchando, así como me ven, ¿verdad? Gordito, morenito, con mis lentes, pero yo he orado, le digo: Señor, yo quiero la profecía. Amén. Pues entonces tengo que pasar por Jericó, ¿verdad? Ya es tiempo de que pase con Jericó. Y entonces mis Eliseos van a ir conmigo, porque me dijeron así, ¿verdad? No te voy a dejar, yo voy contigo. Amén. Gloria al Señor. A través de esta ciudad entró Josué y el pueblo de Dios a la tierra prometida. Era una ciudad fortificada, pero los anchos muros cayeron ante la obediencia del ejército de Dios y su grito de victoria. Ante la obediencia, ¿qué quiere decir? Que así como nosotros estamos siendo obedientes a esta asignación, el Señor les dio instrucciones de cómo iba a derribar las murallas. Y ellos fueron obedientes. Ellos hicieron tal y como les dijo el Señor, y por eso es que así tal como nos dijo el Señor, vamos a ir. Por obediencia, ¿verdad? Y entonces, por obediencia del ejército de Dios y su grito de victoria, ellos gritaron, ¡ah! ¿Verdad? Bueno, por más fuerte, ¿no? Grito de victoria. A ver, un grito de victoria. Un grito de victoria, ¿verdad? Con ganas,
¿verdad? Ándale así. Entonces cayeron las murallas de Jericó, ¿verdad? Y Dios les dio una gran victoria. Gloria al Señor. Muy bien. Ese es el tercer estadio. Creo que ahora me va a quedar corta. Vamos al cuarto estadio del profeta, rápidamente. El cuarto estadio del profeta es el Jordán. Di conmigo Jordán. Muy bien, ese es el cuarto estadio del profeta. Vamos a verlo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 6 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 6 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 6 al 7. ¿Ya lo tenemos? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 6 al 7, dice así: Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, Eliseo, quédate ahí, ¿verdad? Porque Jehová me ha enviado al Jordán, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Eliseo? Vive Jehová, y vive tu alma, tu vida, que no te voy a dejar. Amén. Gloria a Dios. Y dice así: fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y ahí estaba Eliseo con su discípulo, ¿verdad? Elías, perdón, con su discípulo Eliseo. Ahí estaba pegadito, santo Dios. Lo amaba. ¿Sabes por qué digo que lo amaba? ¿Sabes por qué digo que lo amaba? Porque cuando es arrebatado en el carro de fuego, en los carros de fuego, él le dice: Padre mío, Padre mío. Entonces Eliseo lo veía como un padre espiritual y andaba con él. Los otros profetas que decían, que dice ahí la Biblia, dice que ahí andaban y que eran hijos de profeta, pero no andaban con Elías. Amén. No, eran de la escuela de los profetas y eran hijos de los profetas, o sea, eran profetas también, pero no andaban con Elías. Eliseo andaba con Elías y era su discípulo, o sea, le hacía marca personal. Elías a Eliseo, o sea, estaba ahí enseñándole, comía con él, viajaba con él, le enseñaba, era su maestro, era su padre espiritual. No así los otros. Muy bien, ni modo, pues así enseña la Biblia, no puedo hacer más que enseñar así. Muy bien, entonces vamos a ver rápidamente el significado de Jordán. ¿Cuál es el significado del Jordán? El significado de Jordán quiere decir lugar de sometimiento del alma. Entonces, en este estadio, como profético, como iglesia profética, tienes que someter tu alma. No puedes ser un discípulo almático, ¿verdad? Tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Es el lugar de sometimiento del alma. Tienes que ser obediente a Dios, no a tu alma, no a tus emociones, no a tu voluntad, no a tus pensamientos, ¿verdad? Por eso el significado de Jordán es una etapa de la ley del proceso de transición. Por eso es el lugar del sometimiento del alma, quitando la rebelión y la incredulidad. Es el lugar donde el Señor te va a procesar para quitar de tu vida la falta de fe, la incredulidad, y que dejes de ser rebelde, que dejes de ser desobediente, que vengas a la congregación, que vengas a discipularte. ¡Auch!, ¿verdad? Que vengas a discipularte, que dejes de estar peleando con tu pastor. Todo eso de rebeldía, que seas obediente al Señor por sobre todas las cosas. ¿A poco creen que Elías no regañaba a Eliseo? Sí, ¿verdad? Elías fue el que oró y descendió, ¿qué del cielo? Fuego, ese mismo. Entonces se ve que era de galleta, era de estricto, ¿verdad? No sé qué tan estricto sea yo, ustedes lo saben, pero creo que me falta, ¿no? Como para ser como Elías, creo que me falta ser más estricto, ¿no?
Bueno, entonces eso me da paz a mi corazón, aunque no lo crean, porque llegó un momento en que yo pensé que era muy estricto. Dije, Señor, a lo mejor soy muy duro, pero pues yo pienso que no. Pero ustedes saben porque ustedes me conocen. Amén. Entonces hay que quitar la rebelión, hay que quitar la desobediencia, hermano Carlos, ¿verdad? Hay que hacer las tareas. Pobrecitos de mis discípulos, los primeros que aquí están presentes, Jesse y Sara, las cuales las amo, hijas, saben que las amo. No me importa expresarlo en público o en privado, las amo, son mis hijas, ¿sí? Yo las considero mis hijas espirituales. Entonces, a ella les dejaba cuestionarios, unos cuestionarios, pero tamaño grande, pobrecitas, y ellas los hacían. Ahora, una tarea ya no la quieren hacer, ¿verdad? Entonces, hay que quitar la rebelión y la incredulidad en este estadio que es el Jordán. Amén. Muy bien, vamos a seguir, no es regaño. Aquí es donde se desarma el enemigo. ¿Por qué ustedes piensan que en este lugar es donde se desarma el enemigo? ¿Por qué creen que en este lugar del Jordán es donde se desarma el enemigo? Pues por lo mismo que nos dice, ¿verdad? Que se deja toda rebelión, toda incredulidad, toda desobediencia y todo ser almático como cristiano. No, es que no voy a la iglesia porque está lloviendo. Eso es ser almático, ¿verdad? El único pretexto para ir a congregarte es que hubiera un terremoto y que hubiera un montón de piedras y no pudieras pasar. Ese es el único pretexto para dejar de venir a congregarte, ¿verdad? Hay un sometimiento del alma. No, es que tengo frío, ya estoy acurrucado aquí en mi camita. No, pero tengo que obedecer al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dice, ve. Amén. Por eso es que aquí es donde, en este estadio del profeta, es donde se desarma al enemigo, porque le cerramos todas las puertas para que no nos ataque. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Aquí, amada iglesia, ya para cerrar, fue certificado Jesús por la voz de su Padre en este estadio. Aquí fue certificado Jesús por la voz de su Padre. Recuerdan, ¿no? Cuando vino la paloma, como decía la alabanza, y entonces los cielos se abrieron y se escuchó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él sigan. Entonces ahí fue certificado Jesús por la voz de su Padre cuando se bautizó. Ahí fue ungido por el Espíritu Santo. Jordán marca un antes y un después en nuestra vida espiritual. Es una etapa de transición y de proceso. Amén. Gloria a Dios. Entonces no se crean, también yo estoy aprendiendo. Digo, ay caray, creo que por ahí vamos. Una antes, en esa estamos. Una antes, ¿no? Entonces primeramente Dios va a venir, ¿no? Va a venir, ¿no? Gloria a Dios. ¿En qué estadio estás tú? ¿Verdad? Yo estoy chambeando, estoy trabajando, me estoy esforzando. Y yo digo, no, pues voy en ¿no? En el tercero. Amén. Gloria a Dios. Entonces, voy a cerrar ya. Jordán marca un antes y un después en nuestra vida espiritual, en nuestro proceso, en la ley del proceso, ¿verdad, Carlos? Que estábamos viendo. El sacerdote recibía su oficio por herencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los nacidos de la tribu de Leví, ¿verdad? Y de la familia de Aarón, recibían su oficio. ¿Qué es su oficio? Pues su servicio, su trabajo, su servicio, ¿verdad? A Dios. El sacerdote recibía su oficio por herencia. Ya, eras de la tribu de Leví o eras de la familia de Aarón, ya recibías tu oficio como sacerdote o como levita. Amén. Eso es importante. Si una persona era descendiente de Leví, el hijo de Jacob era constituido automáticamente levita. Y si además de eso era descendiente de Aarón, estaba destinado al sacerdocio, ¿verdad? Esto en una línea pura. ¿Sí saben por qué en una línea pura?
porque acuérdense que se dividió Judá y Benjamín, y se dividió el reino del norte, lo que fue Israel y lo que fue después Samaria. Entonces esos samaritanos o esos israelitas se mezclaron con los asirios, probablemente se hayan mezclado con otras naciones, entonces ya no era una línea pura. Entonces total que los sacerdotes venían de Judá. ¿Mandé? Sí, mi amor. Ya es la pastora que te ayuda. Gracias. Muy bien, entonces ahí está. Muy bien. No tenía que escoger el oficio de levita o de sacerdote. No tenían que recibir un llamamiento personal para tales oficios. Pero ¿qué creen? Que el profeta sí. El profeta sí tenía que recibir un llamamiento personal para tales oficios. Amén. Tenía que ser llamado por Dios. Por eso es que los profetas se aparecían de repente ahí donde estaba el templo, y entonces estaban percibiendo, ¿no? Y entonces Dios les hablaba, iban y daban el mensaje a los reyes. A veces caminaban distancias. Dios mío, no es mentira, vamos a ir. Primeramente Dios, tenemos que ir. Tenemos que ser obedientes a ese llamamiento, ¿verdad? Por eso es que vamos a ir. Gloria al Señor. Muy bien. No tenían que recibir un llamamiento personal para tales oficios. Recibía uno de ellos o ambos a la vez por nacimiento. Entonces aquí la situación es, ha sido llamado, ¿verdad? Como Samuel. Acuérdate, Samuel, ¿cuántos años tenía cuando fue llamado? Era un jovencito, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que oyó la voz de Dios. Samuel, Samuel, y entonces fue a ver al sacerdote Elí y le dijo, ¿qué pasó, Señor? Nada, vete, duérmete. 2 veces. Y a la tercera que fue a ver a Elí, él se dio cuenta que era Dios. Dice, la otra vez que escuches la voz, dile, heme aquí, Señor. Y así le respondió Samuel. La pregunta aquí es, ¿ya tuviste el llamado? Eso lo sabes tú. Amén. Pero si aún no, pídelo y se va a manifestar el Señor a tu vida. Amén. Porque todo el que pide se le abre. Gloria al Señor. Por el contrario, los profetas eran hombres y mujeres escogidos, seleccionados de entre los demás. Bueno, había una escuela, pero también había profetas que eran llamados por el Señor directamente. Esto le otorgaba al profeta un honor distintivo. El profeta debía ser objeto de un llamamiento especial por parte de Dios, y era el llamamiento lo que propiamente convertía a alguien en profeta, que le confería la autoridad pertinente para tal oficio. Qué hermoso, qué bello, qué bendición, porque en esta congregación todos los ministros, todos los pastores, evangelistas, todos son puestos por llamado. Gloria al Señor. Cualquiera de ustedes puede ser llamado al oficio, al servicio del Señor en cualquiera de los 5 ministerios. Amén. Los falsos profetas eran falsos por el simple hecho de no haber sido llamados por Dios, ¿verdad? ¿Y cómo se daba cuenta? Pues porque no sucedía lo que ellos decían, y así sigue siendo actualmente. Por eso decía al principio, no me acuerdo en qué parte, que la manera de ver la profecía es que vayas a la Escritura. Debe de estar en la Escritura, o sea, debes de pedir la confirmación, pero a través de la palabra. En la palabra está la profecía, el espíritu profético, también en su dimensión profética. Ahí en la palabra se confirma, ¿verdad? A lo mejor te profetizaron, no sé, alguna otra cosa que está totalmente fuera de la Biblia. Pues simple y sencillamente no es, ¿verdad? Bueno, hay algunos rasgos, pero esa es la forma en como yo me apoyo.
respecto a estos falsos profetas, Dios dijo a Jeremías, Jeremías 14:14. Vamos a Jeremías 14:14. Ah, caray, todavía me falta, pensé que ya había terminado. Jeremías 14:14. Me dicen cuando lo tengan. Jeremías 14:14. Jeremías capítulo 14, versículo 14. ¿Ya lo tenemos? Jeremías 14:14, fue otro profeta. ¿Ya lo tenemos? Dice así Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón profetizan. Amén. Entonces ahí está, dice que visión mentirosa, adivinación. ¿Cómo es que van a adivinar? Pues porque un adivino te da rasgos como que muy específicos, y eso ya es adivinación. Amén. Vanidad, no, te vas a casar. No, vas a obtener una riqueza. Bueno, espérate, ¿no? Adivinación, vanidad, engaño de su corazón os profetizan. O sea, te das cuenta que hay mezcla de humanismo, de lo que hay en su corazón. Acuérdate que el corazón es símbolo del alma, emociones, voluntad y pensamientos, ¿verdad? Hasta en la forma como hablan. Entonces, cuidado, por eso la Biblia. Vamos a la Biblia. Ahí está. Y Jeremías declaró al falso profeta Ananías. Jeremías 28:15. Vamos a ver un poquito de esto, de los falsos profetas. Jeremías 28:15. Jeremías 28:15. Vamos, todavía estamos en tiempo. Jeremías 28:15. ¿Ya lo tenemos? Dice así: entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Amén. Entonces ahí lo desenmascaró. Aquí vemos claramente un peligro. Cuando hay hombres o mujeres que no son llamados por Dios, estos son falsos profetas. Santo Dios. Muy bien, por eso estamos viendo esa parte un poquito. ¿Por qué son peligrosos los falsos profetas? Sencillamente porque encaminan al pueblo a una mentira, ¿verdad? Por eso es la Biblia, la palabra de Dios. En ese momento no tenían tanto respaldo bíblico, ¿verdad? Pero hoy tenemos la bendita palabra de Dios. Entonces ese es nuestro respaldo, la Biblia, de cualquier profecía. Encaminan al pueblo a una mentira, y eso es lo que pasa. Decía el apóstol Javier, es que la gente quiere la profecía, pero no lee la Biblia. Entonces por eso es que son engañados, porque hay que tener un sabiduría de la Biblia. Amén, discernimiento. Muy bien. Con respecto al llamamiento del propio Jeremías, este apela a lo que Dios mismo le había dicho. Jeremías 1:5. O sea, recurre a lo que Dios le dijo a través de su palabra. Jeremías 1:5. O sea, Jeremías recurre a lo que Dios le había dicho, a la palabra de Dios. Jeremías 1:5. ¿Ya lo tenemos? Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces está fácil, iglesia. Esta palabra profética fue dada a él, a Jeremías. Entonces él se acordó de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice: no, pues yo soy profeta dado a las naciones desde el vientre de mi madre. Ahora, ¿cómo sabes que esta profecía aplica para ti? ¿Cómo lo sabes? Bueno, pues porque la Biblia dice que los ojos del Señor vieron tu embrión.
y que todas las cosas, ¿verdad?, para ti están escritas en su libro, y por el simple y sencilla razón, justificación, es que tú eres un hijo de Dios. Y en Cristo es la herencia para ti. Amén. Entonces ahí está. La palabra es donde debemos de ir para las profecías. Jeremías fue llevado a la casa del alfarero, donde ahí Dios le hizo escuchar su voz. Jeremías 18:2, vamos a Jeremías 18:2. A la casa del alfarero, casa, familia. Amén. Jeremías 18:2, casa del alfarero, familia, proceso, restauración. ¿En dónde obtienes todo eso? Cuando te sientes triste y necesitas un papacho de tu mamá, ¿dónde vas? Pues a tu casa, con tu mamá, ¿verdad? Y aquí pues también tienes que venir con nosotros, también te vamos a dar mínimo un abrazo. Hay mucha revelación en la palabra del Señor. Jeremías 18:2, ¿ya lo tenemos? Dice así: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús te restaura, el Señor Jesús te vuelve a formar, ¿verdad? Porque Él es el alfarero. Si estás roto, Él te levanta y te renueva, te restaura. Amén. Entonces ahí está. El profeta Amós, padre de Jeremías, que era campesino. Ahí está otra parte muy importante, ¿verdad? Hay algunos, yo he visto, no voy a decir el lugar, pero he visto que incluso se anuncia, ¿no?, escuela de profetas, escuela profética, ¿no? Pues solamente Dios sabe, la verdad. Dios sabe, yo no sé. Esto discernimiento del Espíritu. Pero aquí fíjate que dice algo muy importante. Dice que el papá de Jeremías, Amós, ¿era qué? Era campesino. Era campesino. Entonces, eso quiere decir que es por llamamiento, es por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios puede utilizar a cualquier persona mientras crea en Él, ¿verdad? Sea su hijo. Entonces, ahí está, el papá Amós de Jeremías era campesino. Amén. Se refiere a su llamamiento con las siguientes palabras. Entonces no es tanto el título, no es tanto que sepas muchas cosas, sino es Dios el que te usa, el que te llama. Amén. Eso es lo que quería enfatizar en esta parte, para que también no seamos engañados. Amós capítulo 7 versículo 14 al 15. Amós 7, versículo 14 al 15. Amós, búsquenlo en el índice porque está pequeñito. Amós, capítulo 7, versículo 14 al 15. Ahora sí, ya estamos por casi cerrar. Santo Dios, no me falta. Amós 7, versículo 14 al 15. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios en Amós capítulo 7, versículo 14 al 15. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta. ¿Se acuerdan de las escuelas? ¿Sí? ¿Qué le dijo? No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres, y Jehová me tomó detrás de ¿qué? Del ganado, y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¡Wow! Entonces Dios es el que te llama. Así seas agricultor, seas ganadero, seas panadero, ¿verdad? Lo que seas. Y había otros que eran de escuela, ¿verdad? Pero Dios así trabaja con todos. Pero el que tiene un llamado genuino, ¿verdad?, de Dios, Dios lo usa de una manera especial. Amén. Un gran hombre que fue Moisés fue llamado mediante el milagroso incidente de la zarza ardiente. Éxodo 3:4. Vamos a ver el llamamiento de Moisés. Es importante por si llegas a tener una visión de este tipo. Éxodo 3, versículo 4.
Éxodo capítulo 3, versículo 4. Amén. Dice así, Éxodo 3, versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, ¿a dónde iba a ver? Al monte, al Sinaí. Lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy, heme aquí, habla, que tu siervo escucha. Así le debes de decir, habla, que tu siervo escucha. Amén. Wow, ahí está. En ese momento Moisés andaba pastoreando ovejas. Isaías fue llamado por medio de la visión en que contempló al Dios Todopoderoso en medio de su gloria, sentado en el templo sobre un trono alto y sublime. Así fue el llamamiento de Isaías. Tremendo, ¿verdad? Isaías 6.1, vamos a Isaías 6.1 para ver los llamamientos. Isaías 6.1. Vamos a Isaías 6.1. Isaías 6.1. ¿Ya lo tenemos? Isaías 6.1 dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Amén. Ahí está el llamamiento de este profeta, de Isaías. Gloria a Dios. Isaías tuvo una visión de Dios alto y sublime en su templo cuando recibió su llamamiento. Una y otra vez recordaría el dramatismo de la escena y le traería a la memoria el momento solemne en que fue llamado a profetizar. Vamos a ver a otro profeta que fue en el tiempo de el cautiverio en Babilonia. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Vamos a ir cerrando ya. Ezequiel 1:1. Ezequiel 1:1. 1:2. No, Ezequiel 1:1. Vamos a Ezequiel 1:1. Dice así, Ezequiel 1:1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, que los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Así fue su llamamiento, por visión. Ezequiel capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Vamos allá adelantito. Ezequiel capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Dice así: y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oía al que me hablaba. ¿Por qué lo afirmó sobre sus pies? Que muchas veces es muy fuerte la presencia del Espíritu, ¿verdad? Y oyó al que le hablaba, dice el versículo 3, y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, y ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Amén. Ahí está ese llamamiento. Es digno de notarse, iglesia, ya para cerrar, que el llamamiento profético fue conferido a menudo en una conexión con una experiencia extraordinaria que ayuda al profeta a percatarse de la autenticidad de dicho llamamiento. Amén. O sea, una verdadera experiencia, era lo que decíamos al principio. Moisés fue llamado mientras contemplaba una zarza que ardía milagrosamente sin consumirse, una escena vivida y espectacular que habría de recordar por largo tiempo, corroborando día tras día la realidad de su llamamiento. Cuando Ezequiel fue llamado al oficio profético, recibió la orden de comerse un rollo. Se nos dice que lo comió y que fue en su boca dulce como la miel. Entonces el Espíritu de Dios viene sobre ellos y los afirma. ¿Cómo es que nosotros somos afirmados por el Espíritu Santo en este tiempo? Por el bautismo en fuego. Amén. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 3, versículo 3.
Ezequiel capítulo 3, versículo 3. Ezequiel 3, versículo 3. Y me dijo, Ezequiel 3, versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. También lo que te activa proféticamente es la palabra. Gloria al Señor. Dulce como la miel. Me son tus palabras, más dulce que la miel. Gloria al Señor. Él le dio un rollo para que se afirmara. La palabra también es espíritu. Amén. Muy bien, vamos a terminar con los nombres de los profetas para que identifiquen los principales tipos de profetas. ¿Sale? Pongan atención los que tienen visiones o sueños. El nombre del profeta, Naba o Nabi, significa profeta en griego, Naba o Nabi. Profeta viene de la palabra profeteo. Si bien la palabra profeta deriva del griego prof, cuyo significado es el de mensajero, portavoz e incidente político. Eso significa profeta, mensajero, portavoz o incidente político. El uso de la palabra profeta en el sentido estricto se remonta a la cultura de los hebreos a través de la palabra nabi, término que gradualmente fue introducido y empleado por los judíos y cristianos. Nabi, el término profeta. Para nosotros, el término se refiere tanto a los profetas anteriores a Jesús como a quienes posteriormente cumplieron una función profética en la iglesia cristiana. Amén. Ahí está. Cierro. ¿Qué identifica a los auténticos profetas de Dios en el día de hoy? Ahí va el cierre. ¿Qué identifica a los verdaderos profetas de Dios en estos tiempos? 3 elementos principales. Que la fuente sea divina, o sea, que venga de Dios, que la fuente venga de Dios. Número 2, que haya continuidad en la profecía. Por eso es que en las 70 semanas de Daniel hubo una continuidad, ¿verdad? Primero tantas semanas, 7 semanas, luego tantas semanas, tantas, y así hay una continuidad, ¿verdad? Y yo le anexaría la Biblia, ahí que vaya la secuencia bíblica de las profecías. Hay profecías que ya se cumplieron y que se conquistaron en Cristo. Amén. Entonces, la fuente divina, la continuidad. Y número 3, ya para cerrar, yo sé que es complicado, debe de resumir un poco. Número 3, el objeto de su mensaje, o sea, el objetivo de su mensaje. ¿Para qué te están dando ese mensaje? ¿Para vanidad? ¿Para adivinación? ¿Satisface solamente el humanismo de quien lo está dando? ¿Para querer sacarte un provecho? El objeto de su mensaje. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es su objetivo del mensaje? Y definitivamente el rema recibido. ¿Cuál es el rema recibido? ¿Cuál es la palabra logos? La palabra logos es la palabra escrita y la palabra rema es la palabra del Espíritu, la palabra revelada. El rema recibido, tú lo percibes en tu espíritu cuando viene realmente de Dios y no viene del hombre, y lo confirmas con la palabra y la continuidad de las profecías y de las que ya tienes por herencia mediante Cristo Jesús. Amén. En el libro de Deuteronomio encontramos el siguiente pasaje en el que el mismo Dios dice, Deuteronomio 18:18, y cerramos. Deuteronomio 18:18. Me dicen cuando lo tengan. Deuteronomio 18:18. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya? Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 18:18. Profeta
les levantaré del medio de sus hermanos, ¿verdad? Como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Gloria al Señor. Amén. Ahí está. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Aquí hay una rema muy importante. ¿Sí la identifican? Sara, Jessy. ¿De dónde nos va a levantar profeta aquí para este diseño? ¿De dónde? De entre nosotros. ¿Por qué? Porque una iglesia profética apostólica no puede estar dependiendo de, a ver, préstame tu profeta, a ver, préstame tu pastor, préstame tu evangelista. Bueno, a veces no hay, es necesario porque necesitamos dirección, pero debemos de tener mucho cuidado quien sea, ¿verdad? Sin embargo, ¿tú conoces a mi hermana Jessie? ¿La conoces? Sí, sí la conoces, pues a lo mejor no nos metemos a su casa, pero la conoces. ¿Es de buen testimonio Jessie, sí o no? Pues sí, claro que sí. Sara. Y eso es muy importante, porque para las directrices, para las asignaciones que el Señor va a dar para Tetela, es necesario que no traigamos al extranjero, ¿no? A Ron Chávez, o cómo se llaman los profetas famosos, el que quieran, ¿verdad? Porque ese profeta es un profeta mayor, es un profeta internacional, ¿no? Para la obra de Dios. Pero necesitamos que Dios nos levante de aquí, de nosotros, de nuestros hermanos, profeta. ¿Para qué? Para tener asignación específica de aquí del territorio. El Señor dice, vayan, hagan esto, hagan aquello, hagan esto, hagan lo otro. Confirmado por el orden y la palabra, todo lo que acabamos de ver. La fuente, la continuidad, el objeto de su mensaje y el rema recibido. Entonces, por eso es que las iglesias locales deberíamos de trabajar en que fluyan los 5 ministerios para no ser engañados, para no caer en la apostasía. Amén. Pero no lo estamos haciendo, o no lo estábamos haciendo, ¿verdad? Entonces ahí dice, ya con eso cierro, profeta les levantaré del medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Sin embargo, no es tanto que seamos capaces de profetizar, más bien si somos capacitados e instruidos en el Logos, la Biblia, y en el Rema, en el Espíritu, palabra revelada. Entonces necesitamos crecer, necesitamos ser procesados y pasar por todos esos estadios. ¿Quieres aprender de la verdadera profecía? Tienes que orar, tienes que adorar y tienes que meterte con el Señor y a la Biblia, y ahí está, para no ser engañados. Pero a veces le hacemos al revés. Primero consultamos a medio mundo y al último al Señor, y así no es. Póngase sobre sus pies y vamos a orar para ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Cierra tus ojos y empieza a hablar con el Señor, empieza a darle gracias por lo que Dios ha hablado a tu vida a través de esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, Señor, por esta palabra Logos, por esta palabra Rema, por enseñarnos, Señor, sobre los diferentes estadios del profeta, lo que es un profeta, Señor, y cómo podemos diferenciar, Señor, cómo podemos tener discernimiento espiritual para reconocer que una palabra profética venga de ti, Señor. Padre, declaramos en el nombre de Jesús que tú levantas, como dice la Escritura, del medio de nuestros hermanos profetas, Señor, para darnos dirección, Señor, sobre lo que tú quieres hacer en este territorio de Tetela de Ocampo. Te damos honra y gloria, Padre, por esta palabra, y permítenos, Padre, tener la sabiduría y tener el valor para poder ser procesados, porque sabemos que es necesario
que tenemos que pasar por esos estadios, Padre, para nuestro llamado, para ser afirmados, bendito Dios, y que siempre, Señor, seas tú con nosotros, dándonos las fuerzas, dándonos el entendimiento y dándonos la sabiduría, Señor, para poder atender ese llamado, Padre, ese llamado genuino que tú haces hacia nosotros. Yo no sé la situación de mis hermanos, Padre, quienes de ellos, Padre, tengan un llamamiento profético, Padre, pero tú, Señor, sí lo sabes, y tú les has hablado a través de sueños, de visiones, de revelaciones. Bendito Espíritu Santo, has hablado con ellos, te has manifestado con ellos, Padre. Y hoy, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo te imploro que en esta hora, Señor, sobre ellos, sobre sus vientres espirituales, vengas, Espíritu Santo, vengas, Espíritu profético, y los actives, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu llamamiento, Padre, ahí en su vientre profético, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido, Padre, sobre mi hermana Magdalena, que la bautices en Espíritu Santo y fuego. Padre, que tenga una fe inquebrantable, Señor. Yo te lo pido para ella, Señor. Ahora lo desato, Señor, en el nombre de Jesús, y también sobre su vientre profético, en el nombre de Jesús, Señor. Desato, Señor, el espíritu profético para Sofi, Señor. El Espíritu Santo de la profecía, ven, Señor, en esa dimensión profética sobre tu hija Sofi, Señor, y embarázala, Señor, de tu diseño, Señor, en la dimensión profética, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sobre tu hija Jessie Bonilla, Padre Cabrera, ven, espíritu profético, Señor, y establécete, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, sobre su vientre profético, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, aquí está tu hija Sara, Señor. Ven, espíritu profético, sobre ella, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y embarázala, Padre, de tus diseños, en el nombre de Jesús, ahí en su vientre profético, en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oro, espíritu profético, espíritu de la profecía, en el nombre de Jesús, Señor. Ven sobre Carlos y embarázalo, Señor, ahí en su vientre profético, en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, afírmalos en el nombre de Jesús, Señor. Que reciban su espíritu en este momento, en el nombre de Jesús, sobre tu pastora, Señor, sobre tu hija Ivonne, Padre. Establécete, Señor, sobre ella en el nombre de Jesús, y ahí en su vientre profético, ahora en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sobre cada uno de ellos, Padre, sobre tus niños, Padre, también en el nombre de Jesús, yo los bendigo. En el nombre de Jesús, Señor, hecho está. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor Jesús. Estamos despedidos, amados hermanos. No olvide saludarse en el amor de Cristo y darse la paz. Que tengan una noche bendecida. Amén.